La sesión, ahorita voy a compartir mi pantalla. Estamos en la semana 17. Entonces, en esta semana 17, lo que corresponde ver es filosofía política. Y bueno, en filosofía política lo que nosotros hacemos es, en esta primera semana de filosofía política vamos a conversar acerca de lo que han dicho algunos autores, una como pequeña introducción a la historia de la filosofía política. Y la siguiente semana está más enfocado en lo que nosotros llamamos em, perdón, las corrientes de la filosofía política. Entonces, por ejemplo, en filosofía política, nosotros podemos primero entender que es una disciplina que, como disciplina filosófica, es una reflexión, ¿no? Entonces es una cuestión teórica, donde vamos a ver argumentaciones, sí, pero no es la ciencia política, ¿no? En ciencias políticas, por ejemplo, sí, como es una ciencia, sí hay una intención de describir o explicar algunos fenómenos de la política. Pero en el caso de la filosofía, la intención es sobre todo fundamentar, ¿no? Por eso es que, como dice el material, tiene un carácter sobre todo normativo, porque la intención de los autores es fundamentar, por ejemplo, el Estado, la sociedad civil o, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Cuando hablamos de división de poderes, ¿por qué esta es necesaria, por ejemplo? Entonces, la disciplina filosófica que estudia el origen y las formas de la organización del poder político es la filosofía política. Y algunos conceptos claves que se estudian acá es, por ejemplo, eh, el poder político, ¿no? ¿Cuál es su origen, en quién o quiénes reside? Los objetivos del Estado, ¿no? ¿Cuál es el límite del Estado frente a los sujetos? Y, por ejemplo, la libertad, ¿no? Se supone que todas las personas gozamos de libertad. Esta libertad de la cual gozamos, ¿cuál es el límite, no? Y también otro tema importante en la filosofía política es, por ejemplo, acerca de la ciudadanía, ¿no? Cómo se entiende la ciudadanía, cómo se ha puesto en práctica usualmente y cómo, por ejemplo, algunos autores consideran que deberíamos de tenerla. Entonces, la filosofía política, como estamos viendo, se encarga de varios de estos conceptos. Podríamos hablar de muchos filósofos o autoras. El material está enfocado en algunos de los más importantes, ¿ya? Por ejemplo, también el debate sobre, por ejemplo. En la siguiente diapositiva, vean, tenemos, por ejemplo, a Platón. A Platón estaba más interesado, porque primero vamos a ver la parte de filosofía política antigua, ¿no? Primero tenemos a Platón, que por ejemplo tiene dos textos importantes, que uno que se llama La República y otro Las Leyes. La República es más estudiado que las leyes porque la República es un texto de juventud que él realiza y las leyes es un texto ya de madurez de Platón, ¿no? En la República lo que hace Platón es hablarnos de la sociedad o el estado político ideal para él. Por ejemplo, para él esta sociedad o este estado ideal eh, debería de tener tres segmentos y los que lideran, los que deberían de gobernar son los que llamamos los filósofos o gobernantes, ¿no? Esta sociedad, como se dice, estaría organizada y dirigida por las personas más sabias y virtuosas. Ahora, no es que para Platón, por ejemplo, una persona nace, es hijo de un gobernante y ya, por eso debería ser gobernante. De lo que él considera que en realidad el que uno sea gobernante, guerrero o productor es algo sobre todo dependiendo de cómo respondemos al tipo de educación que nos dan, ¿no? O sea, la educación eh, va a permitir irnos dando cuenta de cuáles son nuestras cualidades, digamos, nuestras aptitudes, ¿no?
Y las personas que tienen la capacidad de, digamos, se nota que en ellos hay un uso destacado de la razón, entonces ellos deberían ser los que terminen siendo los filósofos, no los que gobiernen. Y, por ejemplo, los guerreros o guardianes tienen que ser personas dispuestas a protegerlos de los otros mismos y de otras polis. Y los productores o artesanos son las que se encargan de producir todo lo que necesita una poli para sostenerse, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, alguien, ¿no? A partir de su formación nos damos cuenta que se destaca como guerrero, entonces va a ser un guerrero. No le importa hijo de quién sea, porque se supone que en realidad la educación de los hijos es algo que está a cargo del Estado para Platón. Y la virtud por excelencia que está por encima de todas es la justicia. Se supone que una sociedad justa, de acuerdo a la República, es una sociedad donde se destaca, donde la parte racional es la parte que lidera y la parte, las demás partes, ¿no? No lideran, pero, no lideran, pero en todo caso son, ¿cómo diríamos? Se encargan, pues, ¿no? De realizar o cumplir con sus funciones de la mejor forma. Así como hay, así como hay, por ejemplo, virtudes para nuestras partes del alma, hay virtudes que se ligan a las partes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, las virtudes que se ligan a las partes de la sociedad, por ejemplo, la parte de los artesanos o productores sería la templanza, para los guerreros podría ser la templanza y además la valentía o, ¿cómo se llama esto? También le llama él fortaleza, por ejemplo, y en los gobernantes le llama la virtud de la prudencia o la sabiduría. Cualquiera de los dos términos es válido. Ahora, en la sociedad ideal de Platón, digamos, él considera que es importante que quien gobierna tiene que buscar ese bienestar de la colectividad, ¿no? De todos, de la comunidad. Y el texto de las leyes también es importante que se busque el bienestar de todos, de la comunidad, pero ya esta capacidad, este logro no va a ser solamente por quien gobierna, sino también por el tipo de leyes, ¿no? Entonces, la ley es independiente del gobernante porque las leyes están para buscar el bien común. Y el gobernante sí depende de las leyes porque el gobernante no está por encima de las leyes, también es alguien que se tiene que someter a ellas, ¿no es cierto? Ese es como se dice, en la vejez, en la madurez de Platón, esa es la ley. Pero como decía, en la obra más leída y lo que más se discute en Platón en su parte política es la República, ¿ya? Eso es sobre Platón en época antigua. Y el otro autor que se ha escogido de la época antigua es Aristóteles. La obra de Aristóteles sobre este tema se llama Política, ¿no es cierto? Y para poder entender esta parte, mm, hay que recuerden ustedes que para Aristóteles somos animales sociales o políticos, ¿no? Cualquiera de las dos producciones está bien, social o político, porque para ellos es sinónimo, ¿no es cierto? Para nosotros lo político y lo social son cosas distintas, pero para ellos el pertenecer a la polis es también el pertenecer, pues, ¿no? La polis es la sociedad de los griegos y el pertenecer a la polis es también el participar de la vida política. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, esa naturaleza que tenemos nos lleva a vivir en sociedad. Y lo que él sí destaca es que ese querer o el ser parte de una comunidad no es solamente por una cuestión de protección, sino también es por una cuestión de nuestra tendencia natural, ¿no? Las personas de forma natural tienden a vivir o a querer vivir en sociedad y al hacerlo, y digamos, también es importante que lo hagamos porque muchas de las cosas que necesitamos en la sociedad no las producimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que comemos o los productos que podemos usar en nuestro hogar, no necesariamente nosotros lo hemos fabricado. Y para Aristóteles eso justamente digamos, es parte de nuestra convivencia en sociedad. Una de las cosas que él menciona, que le parece muestran nuestra naturaleza social es el lenguaje.
¿Por qué? Porque el lenguaje nos permite ponernos de acuerdo y dialogar sobre el tipo de leyes que tenemos y que queremos, ¿no? Las leyes que tenemos como sociedad, eh, digamos, son producto del diálogo, ¿no? El lenguaje es esa capacidad que tenemos para poder ponernos de acuerdo. Los animales no viven en sociedad porque no tienen lenguaje y porque el vivir en sociedad también implica un objetivo, ¿no? Que en este caso es el bien común, ¿no? Por eso dice la polis tiene como fin la felicidad de los ciudadanos, es decir, lograr la vida buena para las personas que conforman las polis, ¿no es cierto? Cuando dice esta parte, los seres humanos no se han asociado para vivir, sino para vivir bien, quiere decir que no es suficiente para nosotros el satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Recuerden que para Aristóteles, al ser animales racionales, requerimos de más, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, digamos, eso es algo que no se logra de forma aislada. Recuerden que en Aristóteles la felicidad, ¿no? La vida buena va de acuerdo también a nuestra propia naturaleza. Y cuando dice que el gobierno de leyes es superior al gobierno de los hombres es porque las leyes nos van a permitir, entonces, es lograr ese tipo de vida buena para las personas. Eso es algo que no van a lograr solamente la persona por, digamos, ser filósofo, ¿no es cierto? O sea, en el caso de Aristóteles no se trata de quién gobierne, sino de qué busque el que gobierna. Por eso es que él habla de formas corruptas y formas virtuosas de gobernar. Una forma corrupta de gobernar para él es cuando quienes gobiernan buscan su propio bienestar, solamente sus intereses, y una forma virtuosa es cuando se busca la vida buena de los ciudadanos, ¿no es cierto? Él clasifica en formas corruptas de gobernar y formas virtuosas. Las formas, cada una depende, por ejemplo, de la cantidad de personas que gobiernan, ¿no? Si tienes, por ejemplo, todas las personas gobernando, buscando eh, la felicidad, la vida buena de los ciudadanos, es una democracia. Pero si cada persona, gobiernan todos, pero todos están buscando su propio interés, esa es una demagogia. Sin embargo, recuerden que ni Aristóteles ni Platón están de acuerdo con la democracia. En realidad, por ejemplo, para Aristóteles es mejor un gobierno de pocos, donde esas pocas personas que gobiernan buscan el bien o la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Porque recuerden que en Aristóteles siempre hay que buscar el término medio. El caso de Platón, el que gobierna, o la democracia no es la mejor forma de gobierno porque la idea es que gobiernen aquellas personas en las cuales se destaca el uso de la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las personas que saben o han recordado el mundo de las ideas y por lo tanto saben lo que es realmente el bien, ¿no? Bueno, esos son dos autores representantes de la época antigua. De la época antigua hacemos un salto al Renacimiento con Maquiavelo, porque si ustedes quieren leer sobre etapa medieval y filosofía política, pueden revisar el texto La ciudad de Dios de San Agustín. Agustín de Hipona es igual. Y por ejemplo, lo que dice Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también tiene su parte política. Entonces, por ejemplo, en la etapa medieval, el poder político está muy vinculado al poder de la iglesia, ¿no? Y los autores de la etapa medieval estaban muy interesados en mostrar por qué debía de ser así. En cambio, Maquiavelo es del Renacimiento, ¿no? Como autor del Renacimiento, Maquiavelo separa el aspecto político de lo ético de lo religioso, ¿no? O sea, la religión tiene su lugar y la política es otro ámbito de estudio, al igual que la ética. Por eso Maquiavelo es representante de lo que le llaman el realismo político o también le llaman el republicanismo, ¿ok? En el caso de realismo político, lo llama realismo político porque Maquiavelo es muy crítico, él considera que muchos autores se han enfocado mucho o demasiado, como se dice, en mostrarnos, perdón, en mostrarnos, ¿no es cierto?, cómo debería ser la política, quiénes deberían de gobernar, pero lo que se debería de analizar es cómo realmente funciona la política, no cómo creemos que debería funcionar, sino cómo realmente funciona la política. Y
De republicanismo porque él es un defensor de la república, ¿no? Se dice que él admiraba mucho la República Romana y que por eso él quería o consideraba importante que la forma de gobierno, la mejor, era la república. En el texto del Príncipe, como dice en el material, hay que verlo como un texto donde nos habla de situaciones excepcionales, ¿no es cierto? En las cuales, por ejemplo, el Estado se encuentra en peligro frente a diferentes enemigos. Porque en realidad el material habla de que en otros estados nos pueden estar asediando, pero también se refiere al hecho que dentro del mismo estado hay disputas a veces por el poder. Entonces, ¿qué hacer si es que hay disputas por el poder? Lo que él sugiere en el texto del Príncipe es que el que gobierna, ¿no? Tiene que tener, como dice acá, la fuerza y habilidad. Por un lado, habla de la fuerza para en algunos momentos hacer uso de la fuerza si es necesario para conservar el poder, o habilidad, en realidad más sería preciso y astucia, ¿no? De la astucia para saber usar lo que él llamaba la fortuna. La fortuna viene a ser la suerte, que no necesariamente es buena o mala, simplemente es la coyuntura, lo que sucede y está fuera de nuestro control. El buen gobernante entonces sabe conservar el poder a través o de la fuerza o de la astucia. La idea es que sepa conservar el poder para generar un equilibrio, para evitar disputas por el poder, ¿no? Esa forma de conservar el poder le va a permitir evitar que, por ejemplo, hayan disputas, que haya inestabilidad política para las personas, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias sí es importante que el poder resida en una sola persona. El texto del Príncipe, entonces, es la obra de Maquiavelo y, como decías, como un manual de qué puedes hacer en estas circunstancias. Este texto también lo he visto que está en cómic, está en internet en PDF. Entonces, si desean, pueden verlo, pueden buscarlo, ¿no? Em, Ahora, además de este texto, en el material se está considerando este otro que se llama Discurso sobre la primera década de Tito Livio. En este texto habla más acerca de la República. Ojo, tengan en cuenta que como un representante del realismo político, él quiere mostrar cómo es realmente la política. No cómo nos gustaría, sino cómo es. Y lo que vemos realmente no es que las personas que gobiernan sean buenas personas, sino que muchas veces son personas que pueden ser consideradas como egoístas o deshonestas, pero que podrían, digamos, cumplir con lo que se requiere para ser un buen gobernante, que es, como decía, la conservación del poder. Entonces no se trata de que uno sea una buena persona, sino que sea un buen gobernante. Algo que de repente para algunas personas o para algunos filósofos, como lo ya hemos mencionado en la época antigua, iría más, ¿cómo decirlo? No sería tal vez algo que ellos hubiesen planteado, pero Maquiavelo sí, ¿no? Y lo otro que es cuando vean la palabra virtud de Maquiavelo, él está entendiendo como una cuestión política. La virtud de Maquiavelo sería esa habilidad de saber en qué circunstancias hacer uso de la fuerza y en qué circunstancias hacer uso de la astucia. Sin embargo, el gobernante podría, o sea, no sin embargo, sino además el gobernante podría ser una persona que manipule. No tendría, digamos, inconveniente Maquiavelo porque, em, perdón, la pregunta de Patricia acabo de ver. Entonces, la moral en la vida política. Para él no es importante, para Maquiavelo no. La moral, la ética es un fenómeno aparte de la política. El que gobierna puede manipular, puede mentir, si cumples el objetivo que es el conservar y el incrementar el poder, porque de esta manera generas estabilidad. No sé si es una buena persona, si es mala persona, eso no nos importa en el ámbito político para él, ¿no? En realidad probablemente es una persona egoísta como todos, diría él, ¿no? Pero lo que importa es si cumple o no el objetivo, ¿no? Y en el caso de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, las tres, digamos, puntos que se destacan en el material, porque ahí vemos más su parte republicana, es el primer punto, es crear leyes que bloqueen lo que llamamos la tiranía, es decir, el dominio, ¿no? La idea de ellos, los republicanos, usualmente es evitar que algunas personas dominen sobre otras. Entonces, las leyes deberían de impedirlo y en una república eso se puede lograr. Y además, el segundo punto
que hayan instituciones políticas donde diferentes sectores de la población puedan tener voz y voto. Y el tercer punto es que los ciudadanos, acá habla de virtudes en los ciudadanos, que quiere decir que se involucren en la vida política, y también él habla de las milicias, ¿no? Que las personas podrían organizarse en milicias y apoyar al Estado, por ejemplo. ¿Ok? Ese es Maquiavelo. Él es, como digo, Renacimiento. Normalmente en los manuales a veces lo veo en filosofía moderna, pero en realidad es Renacimiento. Renacimiento en filosofía es siglo XV-XVI y filosofía y moderna es sobre todo desde el XVII, XVII, XVIII, ¿no? Ahora, los que vienen en el material, que son Hobbes, Locke y Rousseau, son parte de la filosofía moderna. De nuevo, es una clase de, bueno, 55 minutos. Hay varios autores, pero lo importante es recordar las ideas claves de cada uno. En la filosofía moderna, el problema que se debate mucho es la fundamentación del Estado. Y para poder hablar de eso, muchos autores hablan de un estado de naturaleza y hablan del contrato social. Cuando hablan del estado de naturaleza o el estado natural, se refieren a una situación ficticia, hipotética. No una utopía, porque no es como un ideal que se busque, se quiera conseguir, sino como unas hipótesis de trabajo, ¿no? Como un qué pasaría si viviéramos en una sociedad de ese tipo, para pensar por qué estamos, digamos, en una sociedad política, ¿no? ¿Por qué tenemos un Estado de Derecho? Entonces, el estado de la naturaleza es imaginar que todos estamos, como se dice, libres en la naturaleza, sin leyes, sin normas, sin instituciones políticas, sin gobiernos, sin policías, sin nada ni nadie, por ejemplo, que te diga, oye, no debes de hacer eso, o elegir un representante que tenga la capacidad de obligarnos a obedecer leyes, ¿no? Esa situación, como digo, es hipotética porque no es que ellos realmente crean que haya existido. Es una hipótesis de trabajo que les permite pensar qué pasaría si no hubiese gobierno, no hubiese todo lo que llamamos un Estado, lo que implica estar en un Estado, que como decía, son las leyes, son los derechos, son las instituciones, es el gobernante, etcétera, para pensar por qué justamente lo necesitamos. El contrato social o pacto social hace referencia a eso, el mecanismo que funde el Estado. También, literal, no es que todos nos vamos a sentar a firmar el contrato, sino es entender qué fundamenta nuestra sociedad, para qué tenemos un Estado, ¿ok? Algunos de estos autores, para entender cómo seríamos en un estado de naturaleza, también hablan de cómo somos realmente las personas. En el caso de Hobbes, ¿ok? En su texto El Leviatán, él dice que las personas somos egoístas. O sea, no sé si han escuchado alguna vez de un autor, un científico, me parece que habla del gen egoísta. No sé si es científico realmente, pero es un texto que habla acerca de eso. Hobbes, por ejemplo, estaría de acuerdo. Para él las personas somos egoístas por naturaleza. Lo que él dice es que todos tenemos igual fuerza, igual derecho sobre la naturaleza, y si no hubiese ningún Estado, nadie que nos impida usar nuestra fuerza, nosotros actuaríamos siempre buscando solamente nuestro beneficio. Entonces, para Hobbes, si las personas nos movemos por el egoísmo y buscamos solamente nuestro bien, viviríamos en un estado de naturaleza de guerra constante, ¿no? Una guerra de todos contra todos, porque una frase muy conocida de Hobbes es que el ser humano es lobo del hombre. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero este pedazo, este territorio, y alguien también quiere ese territorio, no hay nadie que se lo impida, ¿no? Entonces yo solamente puedo defenderme, usar mi fuerza y tal vez gane, tal vez no. Y a veces no es que alguien me esté atacando, pero siempre hay el peligro de ser atacado. No es posible vivir un estado constante de alerta y de guerra. Por eso es que para Hobbes, el gobierno, el Estado, existe para garantizar única y exclusivamente tu vida, ¿no? Por eso dice, el fin del Estado es proteger la paz social. ¿Cómo se garantiza la paz social? Garantizando la vida de las personas. Y te das cuenta que él no usa el lenguaje de ciudadanos, gobernantes, él dice los súbditos. Nosotros somos los súbditos que obedecemos a el soberano. Por eso vean que aquí en este cuadro dice, el Estado es el depositario y el administrador de un poder absoluto. Él es un representante, Hobbes, del absolutismo político. El que gobierna es el soberano. Hobbes no cree en la división de poderes. Para él no sirve, por ejemplo, eso, porque él cree que eso genera descoordinación, caos, que la gente no sabe a quién obedecer y a la hora de la hora no funciona, ¿no es cierto?
Entonces, si no hubiese un Estado, viviríamos en una constante guerra o conflicto porque todos somos egoístas, todos tenemos fuerza y todos queremos apoderarnos de lo que queremos. La sociedad civil, ¿no? Surge, o sea, el contrato social es el mecanismo que nos hace entender que necesitamos el Estado y lo fundamos bajo la idea de que éste debe garantizar la paz de las personas. Todos renunciamos a el uso, digamos, de la violencia, ¿no? Para que una sola persona tenga el monopolio de la fuerza, de la violencia y que garantice nuestra vida. Como decía, para Hobbes tu derecho es a la vida, derecho a la libertad, a la propiedad privada, a varias cosas no lo tienes, solamente a la vida, ¿ok? Lo único que tiene que garantizar el gobernante es eso. Y si atenta contra tu vida, imagínate un gobernante que mata a las personas a las cuales está gobernando, tenemos derecho, ellos hablaban también del derecho a la rebelión, el derecho a buscar otro gobernante. Entonces, es posible para Hobbes hacer eso. ¿Ok? Bien, ahora, esto está en la obra El Leviatán. ¿Ya? Luego de Hobbes, por ejemplo, también les han colocado a Locke. Chicos, chicas, les voy a pedir que cuando tienen dudas, no necesariamente esperen a que yo haga una pausa, ¿no? Como su compañera Patricia puede escribirla también en el chat, ¿ya? En el caso de Locke, ya, a ver, repito por si acaso, Hobbes es absolutismo político. Locke es liberalismo político. Locke tiene un texto principalmente, porque recuerden que Locke es empirista, es un texto sobre política este, segundo tratado sobre el gobierno civil. En Locke el problema no es si tú eres bueno o malo por naturaleza, ¿no? Se inclinaría Locke más por la idea del egoísmo, pero digamos que ese no es el tema central. En Locke hay una cuestión, hay lo que él llama los derechos naturales. Por eso dice, nos organizamos políticamente con la finalidad de salvaguardar nuestros tres derechos naturales. Para Locke, si no tuviésemos el Estado, el gobierno, instituciones políticas, lo único que tenemos nosotros son derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Derecho natural es un concepto anterior a esta idea de derechos humanos, por ejemplo. El concepto de derechos humanos es algo que tiene más relación con la filosofía kantiana que con la de estos autores. Cuando ellos hablan de derecho natural, se refieren a que cualquier persona, ya sea que forme parte de un Estado o no, ya sea que seas Tarzán, que estés en la naturaleza, tú tienes ese derecho desde que has nacido. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son derechos que todos poseemos, pero si no hubiese leyes, no hubiese policía, no hubiese gobierno, no habría quien garantice nuestros derechos naturales. Y si no hay quien garantice nuestros derechos naturales, entonces necesitamos a alguien que sí lo haga. Por eso, de nuevo, el contrato social es el fundamento del Estado. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se basa? ¿Por qué tenemos un Estado para garantizar estos derechos? Porque el Estado va a crear leyes donde diga exactamente qué consiste estos derechos y si alguien no respeta nuestros derechos, ¿qué va a hacer? Va a sancionar. Por eso dice, el Estado no puede poseer un poder absoluto. Eso es interesante, ¿no? Porque Hobbes cree que si el poder absoluto no recae en una sola institución, una sola persona, no vamos a poder obedecer, no va a haber una adecuada administración de justicia y sanción. En cambio, Locke sí cree en que debe haber un monarca, una persona que gobierne, pero también un parlamento, un poder legislativo. Algo parecido al modelo inglés, ¿no es cierto? Para él, el legislativo tiene que representar los intereses de las personas. Bueno, Locke, vean de qué año es, ¿no? Por eso es que cuando él habla de la ciudadanía, está hablando de los que poseen propiedades, ¿no? Sin embargo, el concepto de ciudadanía de Locke es interesante porque no es solamente obedezco, como en Hobbes, sino tengo derechos que tienen que garantizarme el Estado. Propiedad privada para Locke es aquello por lo que trabajas. Propiedad privada no es que robé eso y es mío, por si acaso, es lo que has trabajado, porque para Locke todos tenemos derecho a trabajar la tierra y eso que tú trabajas, eso se convierte en tu propiedad, ¿no es cierto? Y con respecto a la religión, por ejemplo, el Estado en general no debe entrometerse en el tipo de vida que tú llevas en el ámbito privado. Tú tienes una libertad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, cómo ejerces o si practicas o no la religión, cómo lo haces, es algo privado. Por eso él es un partidario de la tolerancia religiosa. Él enfatiza mucho esas libertades individuales que el Estado tiene que garantizar. Entonces, él no que el Estado es como un administrador. Reconoce tus derechos, pero también sanciona a que no cumpla con respetar esos derechos. ¿Ok? En el caso de Hobbes, como dijimos, tu derecho es a la vida.
Entonces, si el que gobierna no lo garantiza, ¿qué hacemos? Podemos rebelarnos y buscar otra persona. En el caso de lo que es tus derechos son estos. Si yo digo, ya no tienes libertad de expresión, libertad para transitar por donde seas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Buscar otro gobernante que sí cumpla con eso. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo claro? ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Ya. Entonces, veamos esta siguiente parte. Rousseau, acá vamos a retroceder, ¿no? Hobbes dice que eres egoísta y acá también dense cuenta de algo. Desde Maquiavelo, ya no me interesa si el gobernante es una persona virtuosa, si es sabio, cómo es. Lo que me interesa es para qué debería de esta persona gobernar. En el caso de Hobbes, para garantizar tu vida. Si es filósofo, si es virtuoso. No, Hobbes no está hablando de las virtudes, no está hablando de lo ético. Tampoco lo está haciendo Locke y tampoco lo va a hacer Rousseau, ¿ok? Porque como dije, la modernidad separa lo religioso de lo ético, de lo político. Y eso es gracias a Maquiavelo. En realidad, Guillermo de Ockham ya decía que la religión era una cuestión distinta a la filosofía, a la política, ¿no? Solamente que estos autores van a ir un poco más lejos, ¿ok? En el caso de Rousseau, Rousseau es un filósofo ilustrado francés. Y como ilustrado francés, es curioso porque la ilustración es parte de la modernidad y los ilustrados hablaban mucho del progreso, en tanto la cultura, las ciencias avanzan, exaltaban mucho la razón del ser humano como aquello que nos iba a permitir conocer la naturaleza, la realidad. Hablaban mucho de libertad, de independencia, de la importancia de la educación para ser cada vez más libres. Y Rousseau es un ilustrado peculiar, curiosamente influye mucho en la Revolución Francesa, pero él critica esta idea de progreso y que se exalte sobre todo la razón del ser humano. El término progreso, el concepto de progreso es problemático porque no todos entendemos por progreso lo mismo. Hay personas que por progreso entienden sobre todo lo económico, otros que entienden sobre todo lo cultural, otros que pueden hablar de la ciencia, pero Rousseau llama la atención, ¿no? Porque, de nuevo, cuando hablamos de progreso, parecemos hablar de tantas cosas, pero no hablamos de si las personas somos cada vez mejores. Para Rousseau, si nosotros viviésemos en un estado de naturaleza, seríamos lo que él llama un buen salvaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que seríamos como seres inocentes, como dice acá, que estamos orientados hacia el bien. El término piadoso en realidad es más cristiano, ¿ya? En él es el término compasión, porque él entiende por compasión y amor de sí también dice el rechazo a la muerte. El amor de sí es el querer sobrevivir, el rechazar tu muerte, tu sufrimiento, y el ser compasivo es el rechazar la muerte o sufrimiento de los demás. Entonces, por naturaleza, nosotros estamos inclinados hacia eso, ¿no? Por eso es un buen salvaje. Para Rousseau, la sociedad es la que corrompe. Tú naces bueno, pero la sociedad te corrompe. Entonces, por ejemplo, piensen, ¿no? Ustedes, hay cosas que las personas aprenden en la sociedad, que en lugar de generar compasión, generan mucho egoísmo. Entonces, para Rousseau, si viviésemos en un estado de naturaleza, seríamos personas libres, iguales, sería un estado pacífico, tranquilo. No sería un estado como el de Hobbes, ¿no? Pero la civilización que conocemos, dice él, es una civilización de egoísmo, de desigualdades, y él considera que es producto de la aparición de la propiedad privada que se generan muchas desigualdades. Porque en el estado de naturaleza todos tendríamos derecho a todos, pero seríamos como seres casi como primates, ¿no? Porque él incluso dice que el lenguaje no lo tendríamos, pero que luego en la civilización surgen estas cuestiones, en la división del trabajo, en la división de las propiedades, como decía, el hecho de que algunos tienen más, otros tienen menos, y el egoísmo es algo que se fomenta mucho. Entonces, ¿cuál sería la solución en entender, ¿no? Que el contrato social, o sea, que el fundamento del Estado es lo que él llama la voluntad general? Un concepto que curiosamente no lo veo ahorita en el PPT, pero es muy importante para él. Eso sí está en el material. ¿Ok? Por eso dice acá, para vivir en sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social que les otorga ciertos derechos. El contrato social para Rousseau es entender que hay algo llamado voluntad general y que esta voluntad general busca el bien común.
y que quienes gobiernan no son más que representantes de la voluntad general y que todos nos sometemos a esto, ¿ok? Para que se entienda esto, tu voluntad particular busca tu propio bien, ¿no? Tu voluntad particular te lleva a estudiar acá en la Pre San Marcos porque tú quieres algo bueno para ti, que es ingresar a San Marcos. Si bien no es malo para la sociedad que tú estudies, tampoco es el bien común que tú ingreses a San Marcos, ¿no? El bien común de la sociedad es algo que nos implica a todos como conjunto, a la comunidad. Entonces, la unión de nuestras voluntades es lo que él podría llamar la voluntad general. Algo así, más o menos, es la voluntad general. Y esa, como digo, busca el bien común. Entonces, quien gobierna no es propiamente quien tiene el poder, ¿no? Porque la voluntad general está por encima de todos, ¿ok? Por eso dice acá, el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato, para darnos, o sea, para hacer respetar la voluntad general. El Estado tiene que hacer que se respete la voluntad general, ¿no? Porque para Rousseau, por ejemplo, producto de la voluntad general, también se construyen, se crean las leyes, ¿no? Rousseau también es un representante de la República, de un gobierno republicano, y como dicen algunos, estaría también de alguna manera promoviendo lo que se llama una democracia en el sentido de la democracia para esa época, como se entendería, ¿no? Porque creía de, por ejemplo, las leyes, ¿no? ¿Cómo se deben elaborar las leyes? Todas las personas, la totalidad de la comunidad que pertenece a ese Estado, tiene que participar de la creación de leyes. Todos alzar la mano, todos bajar la mano, estamos a favor, estamos en contra. Lo que sí le está pensando en estados pequeños, ¿no? Como, digamos, como es actualmente, no podemos reunir a todas las personas en un mismo lugar para que alcen la mano o bajen la mano, pero sí podemos de repente crear un mecanismo para que todos puedan participar, ¿no? Pero la idea de Rousseau de nuevo es que es una democracia como que todos alzan la mano, todos bajan la mano, y eso es propiamente la voluntad general, lo que todos decidimos, lo que todos consideramos que nos puede beneficiar o no. Por eso Rousseau, la participación de la ciudadanía es importante, ¿no es cierto? Es algo que tiene que garantizar que el Estado tiene que buscar que las personas, digamos, participen, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es garantizar la libertad e igualdad de las personas, porque en Rousseau todos somos iguales, somos libres por naturaleza, entonces por eso para él la esclavitud, por ejemplo, no es algo normal, no es algo natural. En cambio, en Aristóteles la esclavitud también era algo natural. Aristóteles creía que la esclavitud era algo natural, que los esclavos eran como instrumentos de los amos, una extensión del cuerpo del amo. ¿Y por qué Aristóteles cree eso? Porque, bueno, es filósofo, pero él no cuestiona ciertos aspectos de su cultura, más bien lo sigue asumiendo, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, eh, la idea de la política no es solamente garantizar tu paz, tu seguridad, como lo diría Hobbes, sino es garantizar, ¿lo cierto?, que todos realmente sean libres y garantizar que se respete esa voluntad general. ¿No es cierto? Además, Rousseau tiene un texto que se llama Del Emilio o de la educación, me parece que le llaman el Emilio de la educación también, donde él habla de el tipo de educación que deben de recibir las personas. Para él es una educación que busque fomentar ese sentimiento natural de bondad, que en este caso, para él, por eso, como decía él, es un ilustrado peculiar, porque no está enfatizando en la formación, sobre todo el desarrollo de la razón, sino en ese sentimiento natural, en la moral en las personas. Para él eso se logra desarrollar cuando acercamos o cuando las personas son formadas cerca de la naturaleza. Eso le permite desarrollar esos sentimientos naturales de bondad que él llama. Porque el amor de sí para Rousseau es lo que él entiende como el querer sobrevivir, el rechazo de nuestra muerte y nuestro sufrimiento, pero el amor propio lo vincula al egoísmo. Claro, es un lenguaje de Rousseau, no es que el amor propio sea egoísmo, ¿no? Pero en Rousseau el amor propio significa eso, ¿ok? Y bueno, también, ¿no? Propio de su época, él cree que el modelo de educación del hombre es el Emilio y el modelo de educación es Sofía. Emilio sería educado, ¿no? Como ciudadano para formar esto. Y en el caso de las mujeres, sí, también para desarrollar sentimientos naturales, pero eh, digamos más para cumplir con ciertos roles en función de, digamos, de que son mujeres, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Todo claro, Miss. Ok. Espero que quienes lo comentan también les esté quedando claro. A ver, me voy a la siguiente diapositiva. A ver,
Em, en el material entonces tienes tres autores de la época moderna que son muy importantes. Hobbes, absolutismo político; Locke, liberalismo político; y Rousseau puede ser considerado como un republicano. Y luego tienes de la etapa contemporánea a Rawls. Me parece que también lo encajan a él como un liberal, solamente que no es, digamos, está muchos años después de Locke, entonces también tiene ciertas ideas que obviamente Locke tal vez lo sostenía o lo consideraba. La propuesta de Rawls se llama teoría de la justicia, ¿no? Lo conocen así, también así se llamaba su libro. Este autor considera que un pilar de la sociedad es la justicia, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad, debemos de pensar en una sociedad justa. ¿No es cierto? Si tú hablas de una sociedad donde las personas pueden llevar el tipo de vida que desean y gozan de ciertas libertades, y todas, no solamente un grupo de personas, estás hablando de una sociedad justa, ¿no es cierto? Entonces, para que tú puedas pensar en qué características, qué principios básicos a nivel de derechos, por ejemplo, debería de tener una sociedad, Rawls también propone una situación ficticia. Repito, por ejemplo, el estado de la naturaleza no es una situación real. Estos autores, en el fondo, consideran lo mismo que Aristóteles, que tú vives en sociedad, que eres parte de una sociedad. Entonces, Rawls, por ejemplo, cuando habla del velo de la ignorancia, también está hablando de una situación hipotética. El velo de la ignorancia sería un escenario, como dice acá, hipotético o artificial que te permite pensar en cuáles son los principios que debería de tener una sociedad para ser justa. Y el velo de la ignorancia es un mecanismo que te permite evitar caer en una postura parcializada. ¿Por qué? El velo de la ignorancia es como colocar en suspenso o tratar de dejar de lado las características que pueden determinar el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, no es que él lo diga exactamente, pero nosotros podríamos pensar en eso, ¿no? Piensen ustedes a nivel Perú, ¿no? ¿Qué determina tu lugar en la sociedad? A veces las personas creen que solamente es lo económico, pero también puede haber otros factores, como digamos, el idioma que hables, ¿no? ¿Cuál es tu lengua nativa, por ejemplo? El nivel educativo que puedas tener, eh, la identidad, por ejemplo, sexual que puedas tener, o la religión incluso que puedas poseer. Todas diferentes características que cruzan lo que somos, nuestra identidad, determinan muchas veces el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? El ejemplo que doy, si tú naciste en Lima, hablas castellano, has acabado en un buen colegio, secundaria, por ejemplo, tu posición en la sociedad es más aventajada que obviamente alguien que de repente viene de otro lugar del país, que su lengua nativa no es el castellano, puede ser quechua, puede ser la aymara, ¿no es cierto? Su nivel educativo de repente no ha concluido la primaria, o tal vez el colegio el que ha estudiado no es igual que el nuestro, ¿no? Que el de muchas personas, ¿ok? Entonces, son diferentes lugares que va a ocupar en la sociedad y la forma como accede a los derechos es distinta, ¿no es cierto? Si bien se supone que todos tenemos los mismos derechos, hay diferentes formas de acceder a esto. Entonces, el velo de la ignorancia me permite a mí situarme en lo que él llamaba la posición original. Es decir, es como si nosotros estuviéramos fuera de la sociedad y ahí nos dijesen, oye, piensa en qué necesita una sociedad para ser considerada justa. ¿Por qué? Porque luego, si yo, por ejemplo, no he tenido ninguna dificultad a nivel económico, a nivel social, probablemente yo no me voy a, o de repente soy consciente de que he tenido ciertas ventajas, entonces tal vez yo no quiero perderlas. Entonces las normas o los derechos que yo considero importantes, tal vez pueden afectar a otro grupo y yo estaría tranquilo con ello porque quiero conservar eso que llamamos privilegio. O podría ser también de que yo los tengo o tengo ciertos privilegios, pero quiero que otros no los tengan, ¿no? A veces yo no, o sea, no me interesa lo que tengan, pero yo no quiero que otros lo tengan. Podría ser eso también. Entonces, la idea del velo de la ignorancia, repito, es evitar la parcialización de nuestra visión y situarnos en la posición original. Y desde esta, como dice él, podríamos establecer normas que sean realmente equitativas y justas, porque el ideal de Rawls es cómo logramos una sociedad justa. Es evidente que muchas veces no vivimos en una sociedad justa. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? El primer principio, dice él, que es el de la igualdad de libertades básicas. Todas las personas en una sociedad justa deberían tener el mismo derecho o los derechos o las libertades básicas que otros tienen, ¿no? Si, por ejemplo, en una sociedad justa una persona tiene derecho a estudiar la carrera que desee,
todas las personas deberían tener ese mismo derecho. Si un grupo de personas tiene derecho a casarse, ¿por qué otro grupo de personas no? En una sociedad justa todos deberían de tener las mismas libertades básicas, ¿no? Eso creo que es algo en lo que varias personas estaríamos de acuerdo, y Rawls dice, es algo en lo que todos podríamos coincidir. El segundo punto para él es importante porque si bien todos pueden gozar de las mismas libertades básicas, como di en el ejemplo, hay muchas desigualdades sociales y económicas que no se van a resolver simplemente diciendo todos tenemos las mismas libertades. Entonces, ¿cómo haces para solucionar eso? Ahí viene el principio de las desigualdades sociales y económicas, su resolución sobre todo. Entonces, primero hay que buscar un beneficio mayor para las personas menos aventajadas de la sociedad. Ojo, buscar un mayor beneficio no es privilegiar, porque como digo, un privilegio tiene que ver con una ventaja, un beneficio que tú tienes y que no y que básicamente no mereces. Y al tú tener un privilegio y tú tener una ventaja, otros no lo tienen. Entonces, buscar un mayor beneficio es ayudar a aquellas personas para que estas personas de repente que no tienen los recursos, que no pueden acceder a los mismos derechos en la misma manera que otros, puedan acceder a ellos. Como decía, una persona que tiene como lengua nativa el castellano, que de repente tiene un buen nivel de inglés, que acaba un buen colegio a nivel secundario, tiene mayor posibilidad de acabar la universidad y conseguir un mejor puesto de trabajo que alguien que no tiene esas características. Entonces, ¿cuál sería buscar el mayor beneficio? Buscar ayudar a aquellas personas para que se nivelen o para que puedan, digamos, adquirir una mejor formación, para que puedan tener un nivel de inglés y eso les permita obtener un mejor trabajo y, como decía, incluso ingresar a universidad o instituto si desean. Y el punto B dice que los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Es importante para Rawls que haya una justa igualdad de oportunidades. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Si tú quieres una sociedad justa, para Rawls estos son los principios en los cuales todos vamos a coincidir. Claro que Rawls también tiene críticas, ¿no? Para algunos piensa mucho en las libertades, pero no piensa tanto en que no todos gozan de esas mismas libertades, ¿no es cierto? Y sí, Patricia, es sobre todo la tolerancia religiosa. En cuanto, no es que Locke no crea en Dios, ¿ah? Porque Locke, su tratado sí, por ejemplo, cuando habla de la propiedad privada, él dice que Dios les ha dado a todos, digamos, nos ha dado la tierra, la naturaleza a nuestra disposición para que la podamos trabajar y podamos generar o tener nuestra propiedad privada. Pues sí cree en Dios y sí fomenta la tolerancia religiosa, que es algo también muy propio de la modernidad, ¿no? Pero no es que el Estado pueda interferir o promover esta cuestión religiosa en el ámbito público, es una cuestión privada. Tú escoges la forma de. ¿Hay tolerancia? Sí. La idea es que tu práctica o tu forma de vivir tu religión no vaya en contra de las libertades individuales que las demás personas poseen. ¿Ok? En el caso de Rawls, como digo, lo importante, si se dan cuenta, para él, en una sociedad justa, no solamente son las libertades individuales, sino ver cómo lograr que las personas accedan a esas libertades, ¿no es cierto? Ahora, obviamente hay más autores, ¿no? En la época actual, por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema de democracia, tienes Democracia Deliberativa de Habermas, un filósofo alemán que sigue produciendo textos, ¿no? Si les interesa el tema de la tolerancia a nivel religioso, Voltaire, que es un, como quieran llamarlo, la verdad. Es un ilustrado francés que tiene un texto que es tratado sobre la tolerancia. Ahora, actualmente, más que tolerancia, se habla de reconocimiento. Me parece que lo vimos en Antropología Filosófica a Taylor, ¿no? Pero también es un concepto importante en la política. Tolerancia, reconocimiento, justicia, ¿no? Dense cuenta que en la época contemporánea, como en todos los temas, por ejemplo, en sociología, en ética, hay diversidad de intereses, ¿no? Rawls está interesado en la justicia, como decía Habermas, es sobre todo en la democracia. Y me voy a la siguiente diapositiva. La filosofía política, entonces, acá tiene su resumen, ¿no? Hemos visto, como les dije, sobre todo una introducción muy breve al pensamiento de Platón y Aristóteles, que es la época antigua, Maquiavelo, que es Renacimiento, Hobbes, Locke y Rousseau, modernidad, y Rawls, etapa contemporánea en la filosofía. Aquí están las ideas claves de cada autor. Les sugiero que le tomen un pantallazo y que lo conserven. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que son las claves. Bien, ¿tienen alguna consulta, chicos, chicas? ¿Todo claro?
Todo claro, miss. Claro, miss. Ya, genial. Entonces, estas son las claves y hasta ahí sería la clase de ahora, sí. ¿Ok? La siguiente semana, sobre todo, corrientes filosóficas políticas. ¿Ok? También es un tema interesante. Por ejemplo, vamos a hablar de anarquismo, comunitarismo, liberalismo político, y ahora que a veces está de moda hablar de libertarismo, ¿no? ¿Cuáles son sus diferencias? Incluso comunismo, ¿no? Bien, gracias entonces, nos vemos la próxima semana. Chao, miss, cuídese. Chao, cuídense.